capítulo 10, ¿no? Nosotros creo que es el 4. Chicos, no. Perdón, pero no me dejan. Ya. Entonces, ¿cuál es la importancia y para qué nosotros vamos a estudiar esta parte de la estadística? Y es porque en los estudios que se hacen, los estudios hidrológicos, todos van a requerir un análisis de información hidrometeorológica, ¿no? Ya hemos visto en la parte de precipitaciones y ahora también cuando hablamos de caudales, ¿no? Entonces, esta información, como les digo, pueden ser de precipitación, caudales, temperatura, evaporación, infiltración, todos necesitan realizarse un análisis, ¿no? Se cuenta con datos que se recopilan, que se tienen disponibles de un periodo determinado de tiempo y si esta información está organizada y se analiza de forma adecuada, nos va a proporcionar y nos va a dar la herramienta que nosotros necesitamos que sea útil, ¿no? Para hacer nuestro estudio hidrológico, o sea, la base de toda la información, ¿no? A partir de eso que se van a tomar las decisiones sobre los diseños de las estructuras que tendremos que realizar, estructuras hidráulicas en nuestro caso, que son las que nos interesan en el área, ¿no? Y responder a las dudas que puedan presentarse sobre los parámetros de diseño y demás, ¿no? El análisis hidrológico, vamos a utilizar, ¿no? Conceptos de probabilidad y estadística, ¿no? Que es lo que les digo, por eso nosotros tomamos este tema aquí en el manejo de caudales también, ¿no? Porque generalmente se cuenta con poca información, ¿no? De los fenómenos hidrológicos que se presentan, tienen una alta, se llama aleatoriedad, pero en realidad es ocurrencia fortuita porque estamos analizando cosas que proporciona la naturaleza, ¿no? Entonces ahí no hay una secuencia dada ni nada que nosotros podamos tener certezas, ¿no es cierto? Entonces por esta razón es que se ve la necesidad de introducir, ¿no? La estadística para ver cuáles son los métodos que más se utilizan en la hidrología, porque sí, nosotros tenemos que hablar siempre de una cosa importante que es la probabilidad de ocurrencia, ¿no? La probabilidad de que ocurra en un fenómeno determinado, como vuelvo a decir, en este caso, en recursos hídricos, un caudal determinado, ¿no? La probabilidad de que ese caudal se presente o no se presente y que obviamente yo esté haciendo el diseño correspondiente para que concuerde con ese valor que me interesa obtener, que es el caudal máximo de ocurrencia, ¿no es cierto? Entonces, es ahí que nosotros tenemos que hablar siempre de probabilidades, ¿no? Aquí nos plantean, ¿no? ¿Aguantarían la fuerza de una crecida de 100 años nuestras estructuras municipales, ¿no? Nos dice planes para la avenida de 100 años, temporal de 100 años provoca fuertes inundaciones, según los expertos la inundación fue un evento de 500 años y eso es lo que ocurre, ¿no? O sea, cuando se llega a un puente, cuando una presa se fractura, se rebalsa, cuando se llevan unas obras de toma, de agua potable, de riego, cuando se destruyen algunos canales y demás, todo eso tiene que ver con esta aleatoriedad de los fenómenos que ocurren, ¿no? Y para ello vamos a hablar como un concepto que ya hemos estado utilizando, obviamente el de la probabilidad, ¿no? Pero ya hablando desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice? Que nosotros vamos a tener un espacio muestral que va a estar asociado a un experimento, ¿no? Cualquier suceso que pueda darse, ¿no? En un conjunto o en un subconjunto de eventos que puedan presentarse, ¿no? Entonces se dice que la probabilidad P de un evento A, la probabilidad, es un experimento aleatorio que tiene N resultados igualmente posibles y NA resultados favorables, ¿no? Y está dado por esta relación, ¿no? Donde la probabilidad de ocurrencia del fenómeno A está dado por el N número de resultados favorables y el N número de resultados posibles, ¿no? Entonces, ese
es uno de los axiomas que la estadística nos presenta para poder resolver, ¿no? Y aquí nos da las condiciones para saber si este evento es posible, es imposible, va a ocurrir, no va a ocurrir y demás, ¿no? Y a partir de ahí nosotros vamos hablando de funciones de probabilidad, ¿no? Una de las formas que se presentan estas probabilidades, de las variables hidrológicas, porque aquí nos estamos enfocando a variables hidrológicas y en nuestro caso precisamente a caudales, ¿no? Esa sería nuestra variable, las caudales. Son funciones de probabilidad, ¿no? De que puedan ocurrir o no puedan ocurrir, que se llaman funciones de densidad en la estadística. Y las funciones de probabilidad acumuladas que a continuación se van a mencionar, ¿no? Entonces, ¿qué funciones hay en la estadística para hablar de estas probabilidades? ¿No? Nos dice, primero, son 3 funciones. La primera es la función de probabilidades discretas, ¿no? Cuando nos dice cuando el número n de valores que pueden tomar una variable aleatoria, cuando hablamos de la variable aleatoria, ahorita en estadística, en este tema, estamos hablando de nuestros caudales, ¿verdad? Si estuviéramos analizando precipitaciones, de las precipitaciones, ¿no? Entonces, ahí nos dice, es finito, ¿no? Ese número es finito. Y se dice que la variable aleatoria X es discreta. Por eso es que la función de probabilidad se llama discreta. Esa es la nomenclatura que le da a la estadística, ¿no? A la función y gráfica que asocia una probabilidad a dicha variable, ¿no? Se denomina función de probabilidad discreta, ¿no? Siempre y cuando tengamos un número finito. Entonces, aquí está distribuida y dibujada la función de probabilidad discreta, ¿no? Que es como se representa por lo general en este gráfico de barras, ¿no? Que es la curva de la campana de Gauss que ustedes han debido ver en estadística, que esa es la forma en la que nosotros distribuimos, ¿no ven? Luego, tenemos las funciones de probabilidad continuas, ¿no? Y aquí, ¿cuál es la diferencia? Nos dice que en este caso cuando el número de valores n que puede tomar una variable aleatoria x es infinito, ¿no? Entonces ahí se dice que es una variable aleatoria, ¿no? Que es continuo, ¿no? Y es de este tipo de variables las más frecuentes en hidrología, porque es obvio, nosotros sabemos que infinitamente va a llover, infinitamente vamos a tener caudales, entonces son fenómenos, en este caso, variables manejadas de esa forma, ¿no? Infinitas, porque no sabemos cuántas son. Entonces, a la función se asocia una probabilidad de dicha variable que se denomina la función de probabilidad continua o función de densidad, ¿no? Que es el fx. Esa función va a representar la probabilidad de toma de una variable aleatoria y la representación gráfica, que es la que se muestra aquí, que era lo que les decía en la anterior, teníamos las barras porque eran finitos, teníamos valores exactos de inicio y de final. Aquí hacemos una curva, ¿no? En la cual nosotros vamos a representar todos esos valores, porque estamos hablando de valores a los cuales les damos una función de densidad, ¿no? Una probabilidad o función de densidad. Y la tercera función es la de distribución acumulada, ¿no? Y nos dice si X es una variable aleatoria discreta o continua, o sea, de cualquiera de los dos casos anteriores, se define la función de distribución acumulada, ¿no? Como la probabilidad de que la variable aleatoria X tome cualquier valor menor o igual, ¿no? Y entonces designamos que la función X está en función de la probabilidad cuando X, que es la variable aleatoria, ¿no? Es menor que el X, que es el valor de la probabilidad en este caso, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros vamos generando, ¿no? Una probabilidad de excedencia y no excedencia, ¿no? Vamos a graficar esos valores, todos en función de las probabilidades para ver qué es lo que tengo, ¿no? Y ahí voy a tener otra vez esta campana en la cual nosotros vamos a ir distribuyendo y viendo qué valores me da, qué resultados me entrega y demás. Ahora bien, en esta distribución acumulada, habla, ¿no? Como les decía, tanto discreta o continua. Nosotros tendremos también series discretas en hidráulica, en hidrología, cuando hablamos de años de inicio y de fin del estudio de los datos, ¿no ves? O sea, si nosotros tenemos que
tenemos los datos de la información desde el año 2021, 2001 hasta el año 2021, entonces ahí tenemos un inicio y un final, entonces ahí sí tenemos variables discretas, ¿no? Entonces, eso es por eso que se manejan de una o de otra forma los valores. Entonces aquí las probabilidades de un evento, nosotros vamos a marcar, ¿no es cierto?, un punto A, un punto B, dentro de esta nuestra gráfica, en la que tenemos la variable aleatorio y la función obtenida en el eje de las Y, ¿no? Y hemos hecho nuestra gráfica, entonces entre A y B yo voy a tener la probabilidad de un evento, ¿no? Yo marco el punto A y el punto B según mi interés, y ahí todo esto me va a proporcionar el valor de esa probabilidad de que el evento ocurra, ¿no? Entonces se concluye que la probabilidad puntual es 0 porque el área bajo la curva es 0, como se observa en la figura 10.6, ¿no? Que es la que tenemos aquí, ¿no? Cuando hablamos de un punto determinado, ¿no? En el cual nosotros vamos a ubicarnos puntualmente. Y a partir de eso, de esas probabilidades que nosotros estamos marcando y demás, ¿qué es lo que nosotros queremos obtener? Lo que nos interesa obtener es el periodo de retorno, ¿no? Fíjense que es el periodo de retorno, el periodo en el que va a volver a ocurrir un fenómeno, ¿no? Un fenómeno hidrométrico, un fenómeno de precipitación, de caudal, que obviamente pueda intervenir y dañar o afectar a la estructura que yo quiero diseñar, ¿no es cierto? Entonces, ese periodo de retorno, aquí lo que nos hace es mostrar, ¿no?, cómo lo obtengo, obviamente, en función de la ocurrencia del fenómeno, ¿no? Eso es, nos dice estadísticamente el periodo de retorno es la inversa de la probabilidad de excedencia, ¿no? Entonces, por eso está representando como T es igual a 1 sobre la probabilidad de la excedencia, ¿no? Aquí más o menos nos muestra, nos dice que otra forma también es, por ejemplo, nosotros vamos a tener todos los valores de los caudales, ¿no?, máximos, perdón, caudales diarios máximos de cada año. Yo los represento, tengo en el eje de las X el tiempo, en el eje de las Y los caudales máximos, y los dibujo y los marco, ¿no? Y a partir de ahí yo puedo ir marcando una línea, ¿no?, más o menos en la parte del medio. ¿Para qué? Para saber cuáles son los valores que están por arriba y cuáles son los valores que van a estar por abajo, ¿no? Y a partir de ahí se van haciendo las consideraciones de los periodos de retorno, ¿no? Para cada uno de los valores que tenga, los que estén por arriba, por ejemplo, y los que estén por abajo, ¿no? Y eso es lo que el análisis que se hace en esta parte. ¿Para llegar a qué? ¿No? Quiero mostrarles aquí, ya hay tablas, obviamente, que nos hablan de los periodos de retorno en años para los diseños de distintas infraestructuras que se van a realizar, ¿no?, que tienen que ver, obviamente, con la hidráulica, ¿no? Por ejemplo, para un puente sobre una carretera importante, nos dice que el periodo de retorno tiene que estar entre 50 y 100 años. Les diré, por ejemplo, aquí nos dice 50 y 100 años, ¿no ve que ha habido esos puentes en Bermejo que se los ha llevado la riada, que la verdad ha sido una crecida extraordinaria de 100 años, ¿no?, la que ha ocurrido, o sea, cuando se han llevado esos puentes. Y ahora que se están rediseñando, ya ha habido uno que se ha reconstruido y hay otro más que está en proceso, pues se está volviendo a construir, se están tomando 200 años. Esas son las medidas que están tomando. ¿Por qué? Porque la gobernación ha dicho, no puedo volver a construir un puente y que por ahí la crecida de 100 años que ya se ha dado ahora se pueda repetir, porque se supone que da cada 100 años, ¿no? Pero no sabemos si esa crecida de 100 años pueda darse dentro de 10 años de nuevo. O sea, ese es el análisis, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, esos puentes se están construyendo con un periodo de retorno, yo hice la hidrología precisamente, 200 años, ¿no? O sea, ahí estamos magnificando realmente el caudal con el que va a circular debajo del puente y asegurando de que la nueva estructura va a
soportar caudales mayores todavía, ¿no? Porque si nosotros hablamos de periodos de retorno de diseño, si son 50 años, el caudal de 100 años es muchísimo más alto y el de 200 es muchísimo más grande, ¿no es cierto? Entonces, a eso estamos yendo, digamos, por el factor seguridad, pero también sabemos que nosotros en la ingeniería civil tenemos que ver tanto la seguridad como el tema de el costo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está como referencia. Después nos dicen puentes sobre una carretera menos importante o alcantarillas, 25 años. Las alcantarillas en un camino secundario duran entre 5 y 10 años. El drenaje lateral de pavimentos de 1 a 2 años. Los drenajes en aeropuertos 5. Drenaje urbano de 2 a 10 años. Drenaje agrícola de 5 a 10 años. Y muros de encauzamiento de 2 a 50 años, ¿no? Obviamente, estos son los valores mínimos, digamos, ¿no? En realidad nosotros, como tenemos un país, digamos, en vías de desarrollo, siempre vamos a irnos a intentar diseñar estructuras con un poco más de antigüedad, o sea, de periodos de retorno un poco más altos. ¿Por qué? Porque no tenemos la posibilidad de que si se arruina en 2 años volver a construir, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. Después aquí también hay otra clasificación, ¿no? Drenaje de carreteras en las que se circula de 0 a 400 vehículos por día, según la circulación que tenga, cuál es el periodo de retorno de los drenajes en aeropuertos, los drenajes pluviales, los diques, las zanjas de drenaje y demás. Entonces ahí hay 2 tablitas que nos muestran eso. Aquí también hay para obras hidráulicas en carreteras, para grandes puentes, pequeños puentes, alcantarillas, según distintos autores, ¿no? En áreas que se tengan que proteger, zonas urbanas importantes, ¿no? Con redes de transporte, grandes plantas industriales, se tiene que hacer el diseño para un periodo de retorno de 100 años, las regiones agrícolas industriales con uno de 50, zonas agrícolas de 7 a 20, o sea, si nosotros vamos a instalar protecciones en los márgenes de río, ¿no es cierto? Cualquier tipo de obra, infraestructura, tiene que tener ese tiempo de periodo de retorno y de resistir eso, ¿no? Para los vertederos de embalses, ¿no? Grandes embalses, fíjense, las cortinas de tierra tienen que ser un periodo mínimo de 1000 años, las cortinas de concreto mampostería de 500, embalses costosos 500 años, embalses modernamente costosos 100, embalses pequeños 20, que es lógico, ¿no? Estamos hablando de obras de infraestructuras millonarias que se construyen con relación a embalses muy grandes, que se trabaja con esos periodos de retorno. Aquí nos muestra un poco lo de los riesgos de fallos y demás, que eso no lo vamos a tomar en cuenta porque no vamos a entrar a detalle, eso ya lo verán en obras hidráulicas o en la mención también, en obras hidráulicas 3, me parece, porque ahí es donde van a entrar más a detalle en todo esto, ¿no? Los que vayan a la mención hidráulica. Lo que quiero pasar a ver, perdón. Es esto, ¿ya? Ahora sí. ¿Cuáles son las funciones de distribución de probabilidades que son utilizadas, se usan en hidrología, ¿no? Entonces nos dice que tenemos varias funciones de distribución de probabilidad teóricas, ¿no? En la estadística, y las que más se usan en la hidrología son las siguientes, que son las que tienen que conocer y saber y ver cómo. Se supone, ¿no? Esto ya se ha visto en estadística, pero este es el manejo que se le da en la hidrología, ¿ya? Entonces si ustedes, cada una de estas distribuciones, el análisis propiamente de cada una de estas distribuciones y el cálculo y demás, ustedes lo tienen que repasar porque yo lo doy por hecho de que tenía que haber tomado o trabajado en la estadística, ¿no? De conocerlas de ahí. Yo aquí les voy a dar el muestreo de la muestra de cómo lo usamos en la
hidrología y para qué nos sirve, digamos, ¿no? Entonces, tenemos la distribución normal, tenemos la distribución log normal, tenemos la distribución gamma de 2 y 3 parámetros, la distribución log Pearson tipo 3, la distribución Gumbel y la distribución logarítmica de Gumbel, ¿no? Esos son digamos, las más utilizadas de las funciones de distribución que se hacen o que se utilizan en hidrología. ¿Qué nos dice? La distribución normal, que es también denominada la gaussiana, se dice que es una variable aleatoria X, ¿no? Que tiene una distribución normal cuando su función de densidad de probabilidad es esto, ¿no? O sea, aquí tenemos la función, ¿no? Y tenemos las variables independientes, el parámetro de localización, ¿no? Que es la media aritmética, tenemos el parámetro de escala igual o desviación estándar de X y tenemos la base del logaritmo neperiano, ¿no? Entonces, eso es básicamente, está en función de la media y de la desviación estándar, ¿no? Que son valores que ustedes ya deben saber calcular y manejar de una serie, que puede ser cualquier serie de datos, pero en nuestro caso son series hidrológicas, ¿no? Que podrán ser de precipitación, de caudales, de temperaturas, o sea, todo eso, ¿no? Y entonces, cuando esta variable aleatoria se distribuye de forma normal, ¿no? Vamos a tener esta forma que, como les decíamos, la campana de Gauss, que es la función de densidad de la distribución normal, ¿no? Aquí nos dice, para su aplicación es más fácil utilizando la tabla que relaciona z versus la función de z, para la cual está definida la variable estandarizada, que es esta, ¿no? Que son las relaciones del valor de la variable menos su media entre la desviación estándar, ¿no? Aquí las otras formas de la función de distribución acumulada, ¿no? Con su equivalente que puedan tener, y cuál es la aplicación que tienen en la hidrología, ¿no? Específicamente esta distribución. Entonces nos dice que esta distribución normal, que realmente es de gran utilidad, ¿no? Nos puede permitir el ajuste de distribución empírica de variables hidrológicas medias anuales, medias mensuales, estacionales, ¿no? Y también variables acumuladas anuales, mensuales, etcétera, que puedan ser caudales, precipitaciones, temperaturas y demás, ¿no? Como referencia para comparar varias distribuciones teóricas de ajuste con una distribución empírica. También análisis de errores aleatorios en las observaciones o mediciones hidrológicas y para aplicar interferencia estadística, ¿no? Para realizar el ajuste se utiliza un papel de probabilidades, que es de la ley normal, junto a su recta trazada analíticamente, que, bueno, esa es la forma de graficar, digamos, ¿no? Que nos está indicando. Pero, bueno, lo importante es esto, ¿no? Todo lo que está marcado aquí, digamos, que son, cuáles son las aplicaciones que nosotros le damos. Entonces, fíjense que es importante porque nos puede dar este análisis de errores que puedan presentarse aleatorios, que puedan ser errores de medición, de lecturación, de observación, de nuestros datos de caudales o de precipitaciones o de temperaturas, según lo que estemos trabajando, ¿no? Y es importante realizar ese análisis para ello, precisamente. Otra distribución es la log normal, que es la que estábamos viendo, ¿no? Y nos dice que las variables de interés en hidrología que son generalmente positivas, ¿no? Siempre trabajamos con valores positivos. Entonces, se presentan distribuciones de frecuencia asimétricas también, porque como son aleatorias y no se rigen por un comportamiento fijo, digamos, se puede aplicar la transformación logarítmica de las variables de interés y luego utilizar el modelo de distribución normal para la variable transformada, ¿no? Ese es el manejo que se puede dar, ¿no? La distribución así obtenida se denomina log normal, ¿no? Por ejemplo, si la variable aleatoria, que es X, tiene una distribución log normal, esto va a significar que Y va a estar en función del logaritmo natural de X, ¿no? Y esa es la distribución normal que se tiene. Entonces, aquí es lo que nos muestra, como les digo, esto seguro también ya lo han visto en la estadística, y tenemos que estas variables, que son la función de la densidad log normal de la variable X, está en función de la variable independiente X, de la media aritmética de los logaritmos naturales, de la desviación
estándar de los logaritmos naturales de X, del logaritmo natural de X y obviamente en base al logaritmo neperiano, ¿no? Esas son las ecuaciones y esas son las variables que tiene esto para encontrar la función de densidad log normal de la variable X. La función distribuida acumulada de la distribución log normal es la que está aquí y está en base exactamente a las mismas variables, ¿no? Que se tiene para determinar. Y aquí vamos a ver cuál es la forma ya que tiene esta distribución, ¿no? De los datos, de la información de nuestros... de nuestras variables que vienen a ser, como les decía, digamos, caudales, ¿no? Entonces, aquí caudales y nosotros vamos a tener ya cuál es la distribución que se le da, ¿no? A cada uno de las variables. Las aplicaciones en hidrología nos dice, nos sirve como referencia para comparar varias distribuciones teóricas de ajuste con una distribución empírica y el análisis de errores aleatorios en las observaciones o mediciones hidrológicas y para aplicar interferencia estadística. Entonces, fíjense, igual que en el anterior caso, como referencia para comparar varias distribuciones teóricas de ajuste con la distribución empírica, ¿no? Entonces nosotros hemos calculado, hemos determinado, hemos dibujado y hemos obtenido valores de forma teórica, ¿no? Y ahora también de forma, bueno, primero de forma empírica, perdón, y ahora de forma teórica, para ver cómo se comportan. Entonces, ese es el análisis, comparación, siempre comparación, porque vuelvo a decirles, en hidrología, en recursos hídricos, nosotros no tenemos que los resultados son certeros al 100%, que un método es el que se debe aplicar y que con eso yo tengo mi resultado exacto y preciso. Siempre voy a comparar todo lo que yo haga, ¿no? Todo el análisis que yo pueda hacer de los valores teóricos con los valores que son obtenidos de alguna fórmula teórica con otro método empírico de los desarrollados por algunos investigadores e incluso con las mediciones que pueda tener, ¿no? Entonces, eso es lo que yo voy viendo y comparando y para eso me sirve la estadística, para darme un ajuste, para decirme, sí, lo que usted ha obtenido, lo que usted ha calculado, sí está bien, se ajusta con esta otra información que también ha obtenido y ha calculado por otro método, ¿no? Entonces, eso es lo que debo siempre comparar. Y el brazo de la estadística es el que me va a permitir hacer eso, ¿no? Otra distribución es la gama de 3 parámetros o Pearson tipo 3, ¿no? Que esta es una distribución más utilizada de la hidrología, la que más van a escuchar nombrar, ¿no? Y se dice que es una variable aleatoria X, tiene una distribución gamma o Pearson 3 y su función de densidad de probabilidad es esta, ¿no? Donde tenemos varias condiciones, fíjense, que puedan ocurrir con la variable aleatoria, con el origen de esta variable aleatoria, ¿no? O sea, en su posición en realidad, y la escala que pueda tener, ¿no? También hay un parámetro de forma que interviene, y aquí ya tenemos el valor de esta función, perdón, aquí, ¿no? Primero está la función de mi variable aleatoria X, ¿no? Y ya la acumulada, que es esta Fx mayúscula, porque esta es la sencilla, la acumulada, está en función, obviamente, de los mismos parámetros, pero ya en acumulada, ¿no? Para poder graficar y para poder obtener los valores y saber si se ajustan o no se ajustan. Y esta es la forma que tiene la función de densidad de distribución de Pearson 3. ¿A qué se parecen esta y esta otra curva que tenemos aquí? ¿Mm? A nuestros hidrogramas, ¿no ven? Nosotros vamos a querer siempre saber este valor, esta punta de aquí, el valor máximo, ¿no? Cuando estamos trabajando con nuestras variables, porque en este caso las variables con las que estamos trabajando serían caudales, ¿no ven? Entonces, esos son los valores que nosotros vamos a obtener en el manejo estadístico, utilizando estas distribuciones de nuestras variables, ¿no es cierto?, que es el caudal, y ese es el valor que nos interesa que nos ocurra, ¿no? Nos dice, ¿cuál es la aplicación en la hidrología?
¿no? Como referencia también, como les decía, porque es lo mismo, todas son lo mismo, para comparar varias distribuciones teóricas de ajuste con la distribución empírica, el análisis de errores aleatorios en las observaciones o mediciones hidrológicas, para aplicar interferencia estadística, para realizar ajustes de distribución empírica de variables hidrológicas, de precipitaciones, caudales, temperaturas, tales como valores anuales, mensuales o valores acumulados anuales y mensuales. Entonces, esta de Lord Pearson 3 para realizar este tipo de análisis, y como nos dice, es la que más se utiliza, ¿no? Hay otra que es la de distribución Gumbel o de valores extremos tipo 1, que lo que hace es que es doble exponencial, ¿no? O sea, la diferencia, son ajustes, como les digo, son métodos estadísticos los que estamos viendo, por lo tanto, ellos nos dicen por qué ajusta. Puede utilizar uno y otro método y comparar, ¿no? Puede utilizar distribución Gumbel o de valores extremos, puede utilizar lo que Pearson 3 y comparar también, o sea, siempre se hacen las comparaciones, ¿no? Entonces, esta es la función, que está en función obviamente de la variable independiente, del parámetro de escala, un parámetro de posición y la base del logaritmo neperiano, que es la que se tiene, ¿no? Y la función acumulada de distribución Gumbel es esta que tenemos aquí. Donde obviamente aquí me da cada uno de los parámetros que son parte de esta mi ecuación y que yo voy a obtener con los valores estadísticos de media, de desviación y demás, ¿no? ¿Cuál es la aplicación de esta? ¿No? Nos dice que vamos a realizar ajustes de distribución empírica a variables hidrológicas, como los caudales máximos anuales o mensuales, precipitaciones máximas anuales, entre otras, como referencia para comparar varias distribuciones teóricas con la distribución empírica y para efectuar interferencias estadísticas. Bien, entonces esos son los métodos con los que trabajamos las series hidrológicas y a partir de ellos vamos a hablar de lo que vendrían a ser las pruebas de bondad de ajuste, ¿no? Las pruebas de bondad de ajuste son para comprobar gráfica y estadísticamente si la frecuencia empírica de cada serie que se analiza se ajusta a una determinada función de probabilidad teórica que está seleccionada de forma a priori, ¿no? Con estos parámetros nosotros que son estimados, ¿no? En base a los valores muestrales, nosotros vamos a saber si si nuestra información, digamos, es consistente, no voy a decir consistente para no confundir con el análisis de consistencia de la curva de consistencia, pero si nuestro análisis se ajusta verdaderamente, ¿no? O sea, si nuestros valores están bien, tienen correlación, tienen lógica y demás, pero desde el punto de vista estadístico, ¿no? Entonces, eso es lo que me presenta. Nosotros obtenemos resultados y queremos saber si esos resultados están validados de forma estadística para que yo tener ese respaldo del uso. Es decir, sí, mire, me da la prueba, me da que sí, que pasa la prueba, ¿no? Entonces ahí tenemos estos dos valores que son el de chi cuadrado, perdón, estos dos métodos de ajuste estadístico, que son el de chi cuadrado y Smirnov con Kolmogorov. Entonces, ¿qué hago, no? Yo voy a tener mis series o mi análisis de mis fenómenos, tanto precipitaciones, o caudales, o temperaturas, o lo que sea, y vamos a ajustar los valores, los resultados obtenidos, que podrán ser caudales máximos, caudales medios, con los que yo voy a trabajar y les voy a dar, como les digo, la pertinencia y la validez estadística para que se lleven, para poder utilizarlos en el diseño de mi estructura o en mi estudio hidrológico y demás, ¿no? Fíjense, la prueba de chi cuadrado nos dice que se basa en el cálculo de frecuencias, tanto de valores observados como de valores esperados para un número determinado de intervalos, ¿no? Lo que hace comúnmente es verificar la bondad de ajuste de la distribución que se tenga empírica a una distribución teórica conocida, ¿no? La expresión está dada por esto, el chi cuadrado, ¿no? Que está
¿En base a qué? Al número de valores observados en el intervalo de clase y el número de valores esperados en el intervalo de clase, que son el phi y el e, ¿no? Y también el valor acumulado del chi cuadrado, que es el que obtenemos, ¿no? A partir de los datos, y el número de intervalos de clase. Aquí se asignan probabilidades en la ecuación, ¿no? Que es esta que tenemos aquí, en función del número de observaciones que caen dentro de cada límite, el tamaño muestral, la probabilidad igual, los intervalos de clase y demás, ¿no? Entonces, todas estas formulitas, todo lo que estamos viendo aquí, obviamente, están en función de que, primero, yo voy a tener que tener una serie de datos, ¿no ven? Que es lo que ustedes han trabajado en estadística siempre, que tienen una serie de información, caudales, por ejemplo. A partir de esa serie de información, serie de caudales, ¿qué se sacan? Se sacan los valores, se saca la media, desviación estándar, ¿no es cierto? Y con esas, el tamaño de la muestra, obviamente, que es el n, el número, ¿no? La probabilidad de los intervalos de las clases, cuáles son los intervalos de clase y demás. Todos esos son datos estadísticos que ustedes los tienen que ir repasando y viendo qué son, ¿no? Y a partir de eso, lo único que hacemos es reemplazarlos en estas ecuaciones para obtener los valores, ¿no? Aquí, como les digo, sigue describiéndonos el método que está en función de grados de libertad, niveles de significación y demás que nosotros vamos eligiendo y determinando para hacer este ajuste de nuestra información. La prueba de Smirnov-Kolmogorov, que es una prueba que consiste en comparar las diferencias existentes, ¿no? Entre la probabilidad empírica con los datos de muestra y la probabilidad teórica, o sea, es lo mismo que la anterior, ¿no? Pero este es otro método, ¿no? Aquí, ¿qué hace? Toma el valor máximo del valor absoluto de la diferencia entre el valor observado y el valor de la recta teórica del modelo y obtenemos un valor B, ¿no? Estadístico de Smirnov-Kolmogorov. Entonces, eso es lo que calcula. Aquí está a partir de qué, los procedimientos, ¿no? Donde nos muestra cada una de las variables, que son cada una de ellas, y con esto podemos ajustarnos, ¿no? Entonces nos dice, esta prueba de ajuste no requiere del conocimiento a priori de la función de distribución teórica, es aplicable a distribuciones de datos no agrupados y demás, ¿no? Entonces, fíjense, necesitamos saber los métodos de distribución teórica, que son los primeros que hemos visto, y aquí vamos a ver algo que sí es nuevo, digamos, que es la prueba de Smirnov-Kolmogorov y la otra que está aquí, que es la del chi cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, estas dos, como les digo, son aquellas que se utilizan para calificar, ¿no? Alguna variable que nosotros estamos trabajando que es aleatoria y para ver si está bien distribuida y si está dentro de los parámetros estadísticos que nosotros requerimos para poder utilizarla, ¿no? Entonces, eso es lo último que se hace con toda la información, con todo lo generado, con todo lo calculado y demás, ¿no? Entonces, nos quedaría ver un ejemplo, lo vamos a dejar para el martes, para que vean ahí hacer el ajuste, manejar los datos, la información y aplicar lo que estamos hablando aquí, que en parte se ve más complejo de lo que en realidad es, pero lo que sí hay que saber son los nombres y las pertinencias estadísticas, que como les digo, hagan un repasito, vean lo de la estadística para el día martes, y a partir de ahí ya poder calcular, ¿no? Sus calculadoras les dan todos estos parámetros, es introducir la información, un manejo que se hace en Excel también, es fácil, o sea que ahí no hay complejidad, pero sí mucha información, muchos números y mucho manejo de eso, ¿no? Bien, es eso. Entonces, les agradezco la paciencia a los que se han quedado y yo les voy a dejar el material en el Moodle, ya, para que lo tengan y también